¿Qué tal? Un nuevo capítulo de la polémica que se ha armado entre instituciones públicas y el gobierno central por el tema de la reforma fiscal está tomando forma. Se trata de un conflicto, de un pulso que se está librando entre el gobierno y el Poder Judicial debido a la decisión que tomó la Corte de no aplicar las nuevas reglas que impone la reforma fiscal en cuanto al pago de incentivos y anualidades. Rebeca Madrigal es periodista de la sección de política del periódico La Nación y ella ha estado dándole seguimiento a este tema. El gobierno acaba de tomar una decisión que molesta a las autoridades del Poder Judicial y aquí tenemos a Rebeca para que nos cuente en qué consiste esa medida. Bienvenida, Rebeca, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? gracias, Matu. Contanos, Rebeca, ¿qué fue lo que decidió el gobierno? El Ministerio de Hacienda, estamos cerca de presentar el presupuesto nacional en el Congreso. Entonces el Ministerio de Hacienda, me imagino que estará entre sus últimos ajustes, ¿verdad?, al presupuesto que envía al Congreso. Y decidió anunciar ayer de que va a hacer un recorte a la transferencia que le hace al Poder Judicial de 2.543 millones de colones, porque los magistrados decidieron hace meses ya no aplicar las nuevas reglas de empleo público para sus empleados. ¿Cuál es el principal cambio que proponía la reforma fiscal en esta materia? Sí, el que no está acatando precisamente el Poder Judicial, que es pasar, digamos, los incentivos que estaban definidos en términos porcentuales, pasarlos a montos fijos, invariables. Eso para evitar el crecimiento exponencial, porque cuando los incentivos se calculan sobre porcentajes, van creciendo conforme va creciendo el salario base. Entonces la idea era precisamente de alguna forma congelar lo que se había ganado en cada empleado hasta el momento, seguir acumulando otros como las anualidades, entonces sigue creciendo, los empleados siguen recibiendo más dinero, sin embargo todo lo que habían recibido antes de la reforma fiscal quedaba como un monto fijo invariable. Ese fue uno de los cambios que decidió el Poder Judicial no hacer para sus empleados. ¿Y por qué el Poder Judicial tomó esa decisión? ¿En qué se sustentan ellos? Ellos hablan de que cuando los diputados, en el momento en que se estaba proponiendo y trabajando el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, los diputados habían enviado a consulta el proyecto de la reforma fiscal. Entonces ellos lo que dicen de que la consulta a la Sala Constitucional, entonces que la Sala Constitucional, lo que hizo Fernando Cruz, es que dejó como las puertas abiertas para que la Corte tomara sus propias decisiones en cuanto a su política salarial. Entonces ellos dicen de que también a lo interno hicieron informes en la dirección jurídica que validan que la reforma fiscal no toca las leyes especiales que regulan la política salarial dentro de la institución. Ahora, entonces, con base en ese sustento, es que ellos en marzo, tengo entendido yo, sí, me corregirás, toman este acuerdo. Entonces, toman el acuerdo de mantener intacta la estructura actual de pago de estos incentivos y anualidades. Claro, y eso finalmente se materializa en el presupuesto 2020 para el próximo año, de donde Hacienda está haciendo el recorte, donde ya evidentemente entonces esos incentivos siguen creciendo al mismo ritmo que seguían creciendo en años anteriores. Rebeca, entonces, ante esta decisión de la Corte, de los magistrados, ¿cuál fue la respuesta del Poder Ejecutivo? Sí, de inmediato nosotros habíamos publicado un artículo el lunes de esta semana en el que dábamos a conocer que el Poder Judicial había tomado esta serie de decisiones. Entonces el Ministerio de Hacienda dio a conocer esta información ayer. Sin embargo, este recorte de 2.500 millones que hasta ayer no había sido comunicado a la Corte, yo conversé con don Fernando Cruz por la tarde-noche y él me decía, bueno, muy bien, nosotros ya desde hace meses tomamos esta decisión y yo nunca he recibido una carta de doña Rocío indicando por qué no está de acuerdo con doña Rocío Aguilar, con la ministra de Hacienda, de por qué doña Rocío no está de acuerdo con esto. Entonces, no sabemos si es que el Poder Ejecutivo, ayer no hubo espacio para conversar con doña Rocío, no sabemos si el Poder Ejecutivo se dio cuenta de eso mucho antes o si se dio cuenta por medio de la prensa o si hubo conversaciones con la gente del Poder Judicial. Lo cierto es que el anuncio del recorte se dio a conocer hasta ayer. El recorte es de 2.500 millones de colones. Sí. ¿Y cómo lo justifica el Ministerio de Hacienda? Sí, hace un tiempo los magistrados, los mismos que hacen los mismos que toman las decisiones sobre el tema salarial y eso, le habían solicitado al Ministerio de Hacienda fondos para crear un nuevo juzgado anticorrupción, alegando de que el presupuesto que tenían, digamos, no les alcanzaba para crear este juzgado. Entonces el Ministerio de Hacienda decide con mucho esfuerzo, como dice doña Rocío en un comunicado que envió ayer, de que con mucho esfuerzo el Ministerio de Hacienda agarró dinero como de todo lado para poder transferirle estos 2.500 millones al Poder Judicial. Para que pueda crear el Tribunal Anticorrupción. Anticorrupción, correcto. Pero al darse cuenta de que
al Poder Judicial no le alcanza la plata porque sigue manteniendo los mismos privilegios, entonces es ahí donde viene la respuesta de Hacienda, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, entonces esta plata para este juzgado ya no va. Pero si usted cambia de opinión, si la Corte cambia de opinión y decide aplicar las reglas de la reforma fiscal, pues entonces los volvemos a incluir, porque posiblemente ahí sí va a alcanzar la plata, ¿verdad? Imagino que esa es la suposición de Hacienda. Es importante señalar, Mato, que entre el 2018 y el 2019, el crecimiento en incentivos, por lo menos lo que se ve en el presupuesto, el crecimiento de solo incentivos en la Corte es de 4.000 millones de colones. Entonces significa, ¿qué fechas, perdón, me dijiste? Entre el 2018 y el 2019, en los presupuestos, el crecimiento es de 4.000 millones de colones. Entonces, evidentemente, si se aplica la reforma fiscal, puede ser que exista un crecimiento, ¿verdad?, menor, ¿verdad?, a eso. Entonces, ahí es donde le dice seguramente a doña Rocío, porque doña Rocío lo que sí no puede entrar es hacer una modificación presupuestaria. Entonces me imagino que lo que ella estará dándoles a entender es, bueno, recorten de incentivos y verán entonces cómo si les va a alcanzar también. ¿Cuántos empleados tiene el Poder Judicial? Son 14.000 y una gran mayoría, o sea, tienen salarios muy buenos, son salarios de 3 millones de colones en promedio. En promedio. En promedio. Ok. ¿Qué pasa ahora entonces con esta decisión del Poder Judicial? ¿Vos puedes contarnos, perdón, no, del Hacienda? O sea, ellos deciden cortar estos 2.500 millones, pero la decisión tiene que pasar por el Congreso, creo, Sí, ¿verdad? todo el presupuesto de la República. Es que, vamos a ver, aquí es importante decir esto. A diferencia de la Caja, también alega que tiene su propio presupuesto, ¿verdad?, que recibe del seguro y eso. El presupuesto de la Corte se financia directamente con el dinero de todos los contribuyentes, entonces depende totalmente de lo que le transfiere al Ministerio de Hacienda y lo que finalmente aprueban los diputados, ¿no? Entonces, por eso es que en este caso Hacienda sí tiene algún margen de maniobra, como también la podría tener en las universidades públicas y hace algunos recortes al FES también. Entonces, lo que pasa es que este presupuesto que presenta el Ministerio de Hacienda lo tiene que presentar al Congreso y el Congreso pues también toma sus propias decisiones en cuanto a cuánto dinero corresponde a cada uno. O sea, finalmente, digamos, lo que está anunciando Hacienda es que va a recortar una partida en el plan de presupuesto de la República para el 2020. Sí, ese correcto. Plan es el que se envía al Congreso. Que tiene que llegar esa semana. Tiene que ser sometido todo el proceso, digamos, constitucional de discusión y los diputados pues darán la última palabra sobre si se aplica o no ese recorte que propone o que ya introdujo, sí, digamos, igual, Hacienda. los diputados están muy enojados, digamos, con la decisión de los magistrados, entonces tampoco no veo como un espacio en la Asamblea Legislativa como para que pueda ser distinto. Y recordemos que el diputado Pedro Muñoz del PUSC ya había presentado una denuncia penal en contra de los 14 magistrados que tomaron el acuerdo de mantener intactos los incentivos y las anualidades en el Poder Judicial. Sí, correcto. Bueno, pues Reca, muchísimas gracias por el tiempo. Estamos seguros de que este es un tema en el cual vas a estar muy involucrada en el seguimiento, así que cualquier novedad vamos a estar conversando para que nos cuentes y nos expliques sobre estas novedades. Y agradecerles a todos ustedes por su compañía. Soy Ronald Matute, nos vemos en el próximo contacto.